A ver, si me tiene un poco de paciencia, cuento un poco rápidamente la historia de cómo se genera un impuesto. Un impuesto se genera con una ley impositiva, un código tributario que se manda a la legislatura. Nosotros siempre en el tema rural generalmente lo charlamos con la mesa de enlace provincial, con las 4 entidades. En este caso usamos un índice de actualización, no de aumento, no de evaluación de las propiedades, sino un índice que se llama IPIN, que es el índice de precio mayorista agropecuario. La legislatura aprobó, la legislatura tiene todo un proceso de primera, segunda lectura, audiencias públicas, aprobó, inclusive con el acompañamiento de la oposición, la ley impositiva y por lo tanto el impuesto inmobiliario rural. Una vez que se aprobó eso, bueno, se puso en marcha, obviamente los cedulones empiezan a emitirse en enero. En el mes de enero el gobernador, viendo un contexto bastante dificultoso, ¿en qué sentido? La lluvia no era lo suficiente, los precios internacionales de los cereales y oleaginosas estaban en baja y las malditas retenciones que seguían pegando muy fuerte. Nosotros habíamos empezado a hablar de retenciones de manera muy fuerte con la mesa de enlace, los 3 gobernadores de la región centro y después la mesa de enlace nacional y terminó bajándose en parte las retenciones de sobre todo la soja, 6 puntos. Bueno, a partir de eso se decide hacer un programa de alivio fiscal. ¿Qué significaba? Tomar la actualización, el índice de precios salariales, el aumento salarial del año, obviamente, 24, contado desde noviembre, octubre de 23 a octubre del 24, que esta es otra de las confusiones que se genera, porque la ley impositiva entra a regir más o menos en noviembre, se vota, así que el índice era octubre del año 23 al año 24. Eso era 172.5, igual que el impuesto inmobiliario urbano, la actualización. Yo creo que nadie que nos mire a nosotros o que nos escuche va a poder aceptar que pueda haber una actualización menor, digo, para el campo, que la que se aplica al impuesto inmobiliario urbano. En eso estábamos todos de acuerdo, inclusive tampoco hubo ninguna discusión en ese sentido. El problema pasó cuando empezaron los cedulones digitalmente a valorarse. ¿Por qué? Porque yo entiendo, y así me lo han planteado muchos productores que con buena fe querían saber cuánto tenían que pagar, hacían la comparación entre el bruto que figuraba en la página de renta, el bruto del año 25, que era una cifra X, 4 millones de pesos, por ejemplo, lo comparaban con el año 24, no con el bruto, lo comparaban con lo que habían pagado de bolsillo. ¿Se entiende? No comparaba impuestos con impuestos. Si vos comparás impuesto con impuesto, te va a dar 172.5, que es lo que en definitiva el gobernador por decreto había definido. Ahora, si vos vas a comparar lo que pagaste por el bolsillo con el bruto, no te va a dar. ¿Por qué? Porque lo que pagaste en el bolsillo está lo que vos tuviste como descuento. Claro. En algunos casos tuviste el 30%, en otros tuviste el 10% sumado por pago contado, en otros tuviste el 5% si sos productor BPA. Entonces, el año pasado a lo mejor pagaste 45% menos del impuesto determinado. Y este año vos lo estás comparando con el impuesto bruto, por decirlo. Si vos lo comparás con lo que vas a pagar, seguramente te va a dar ese 172.5. Ese es el ejercicio que hay que hacer. Obviamente es difícil explicar esto. Nosotros estamos tratando de explicarlo con renta, sobre todo en todos los sectores que podamos. Creo que se ha aclarado mucho. Inclusive, te digo más, hay mucha confusión de cuándo vence el impuesto. El impuesto vence en mayo de este año sin actualizar. Por eso también no hay el 10% de pago contado. Esto es otra de las cuestiones que se plantearon. ¿Cómo va a dar el 10% de pago contado si vos tenés la alternativa de pagarlo en mayo, 6 meses después, sin actualizar, y después lo pagas con la tarjeta, a lo mejor de Bancor, la tarjeta cordobesa o la tarjeta Agro, en 6 cuotas sin interés? O sea que una vez que esto se aclare, la verdad, no hay ningún impuestazo, no hay ninguna cosa desorbitada.